Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de sánscrito para principiantes. Y perdonen el ruido de perros y demás, esta ciudad es muy ruidosa. Pero bueno, en la última sesión tuvimos un ejercicio de prueba o para recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Y pues ahorita vamos a ver las respuestas. Posteriormente vamos a ver las declinaciones en neutro y en femenino, para así ya tener un marco general de la estructura de la oración y posteriormente ya vamos a poder traducir frases muy cortitas. Así que bueno, el ejercicio 1. Les había dejado que tomáramos una de las raíces de cada clase, es decir, 1, 4, 6 y 10, y posteriormente encontraran su base verbal. ¿Esto para qué? Para que pudiesen acordarse de las reglas, o al menos si las tenían por ahí anotadas, pues pudieran ejercitar esta parte. Es decir, pasar de una raíz a una base verbal. En este caso, yo tomé la raíz part en la clase 1, y aquí se los pongo, partati. Acuérdense que las bases verbales siempre son tercera persona singular en nuestra tabla de conjugación. Posteriormente, verbo clase 4, viad o viadiati. Acuérdense que los verbos en clase 4 toman guna, después, no toman guna, sino que toman una IA y una vocal temática, que es la A. Por eso queda después de viad, viadiati. Esa IA es propia de los verbos de la clase 4. Luego, verbos de la clase 6, srich o srijati, que esto es uno de los que les había puesto acá, por ejemplo, que significa el crea. Y también dentro de las reglas de la clase 6, toman una vocal temática, la A, y la terminación de persona. Lo mismo con los verbos de la clase 10. Bueno, sí pasa por un proceso más largo, que es el de guna y de bridi, y posteriormente se le agrega una ya y la terminación de persona. Todo esto lo tienen ahí en la información de las clases pasadas. Una vez que encontramos la base verbal, es decir, que tenemos el verbo y la base verbal, podemos conjugar ya en tiempo presente de la voz activa, que estos son los verbos parasmaipadas. En este caso, como yo había tomado aquí el verbo patati, es decir, el le, ya lo podemos conjugar, es decir, primera, segunda, tercera persona, singular, dual y plural. Tenemos estas 9 conjugaciones en sánscrito. Patami, patabaja, patamaja. Acuérdense que todas las primeras personas se alarga la A de en medio. Segunda, patasi, patataja y patá. Tercera, patati, patataja y patanti. Entonces, fíjense bien la terminación de persona y lo que indica dependiendo cada género o número. Lo mismo con el verbo de clase 4. Fíjense que pasa lo mismo, es decir, solo se le agregan las terminaciones de persona. Como aquí, vidiami, vidiamaja, vidiamaja. Vidiasi, vidiataja, vidiata. Vidiati, vidiataja y vidianti. Entonces, ¿qué sucedió? Lo mismo de acá, solo que cambia respecto con las reglas de la clase. Fíjense que para hacer este ejercicio, pues solo necesitamos la base verbal y ya agregarle las terminaciones de persona, que estas también las vimos en la clase donde vimos conjugaciones. Lo mismo con el verbo de la clase 6 y de la clase 10. Fíjense que solo tomamos la base verbal y le cambiamos las terminaciones de persona, excepto las primeras personas, en donde la A temática se vuelve larga. Como aquí en Shamayami, Shalayabaja, Shalayamaja. ¿Sí? Entonces, que esto significaba picar, crear y lavar. Entonces, una vez que nosotros ya comprendemos o podemos identificar esas terminaciones de persona,
ya podemos ir traduciendo. Como les puse aquí un ejercicio de 5 verbos, en el cual ustedes tenían que ir traduciendo. ¿Esto cómo se hace? Pues a partir de la terminación de persona. Esto sucede, por ejemplo, aquí, yo saludo, namami, ¿sí? ¿Cómo sé que es primera persona singular? Por la terminación. Después, en la siguiente, ellos dos perecen. ¿Por qué? Por la terminación. No, aquí me equivoqué, aquí era ellos perecen. Así ellos dos perecen, aquí está dual. Fíjense, por la terminación, como en shalayam taja, ¿sí? Y nosotros dos protegemos también por la terminación, primera dual. Él alimenta, tercera singular, ¿por qué? Por la terminación. Ellos escriben, anti, anti, casi siempre las terminaciones anti son de tercera plural. Ellos escriben. Entonces, tenemos que ir identificando este tipo de cosas para poder traducir. Esto es muy importante. Espero que ustedes que hicieron el ejercicio pues lo tengan igual que estos ejemplos que los estoy poniendo. Ahora, aquí puse un ejemplo de un verbo en voz media. Acuérdense que este también se traduce en presente, solo que es otra clase de verbos que, por ejemplo, en español, pues existe solo a partir de la voz pasiva. Ahora, bate, que es obtener en español, aquí lo tenemos conjugado. Fíjense las terminaciones, que predomina la E, como la B, la baje, ¿sí? La bamaje, la base, la BT, la bedue, la bate, la BT y la bante. Fíjense que estas terminaciones son características de la voz media. Eso también ya lo habíamos estudiado. Y por último, la declinación en A corta de masculinos, ¿sí? Entonces, esto siempre, también, que no se les olvide, la A corta es para masculinos. Ahora, las terminaciones también nos van a indicar de quién estamos hablando, cómo lo estamos enunciando, etcétera. Y dependiendo del contexto, por ejemplo, estas que tienen terminación igual, es como lo vamos a traducir. Todo depende de los elementos alrededor de la palabra y también del verbo, porque el verbo muchas veces indica qué es lo que se está haciendo o cómo se está haciendo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el nominativo y el vocativo, que son iguales. Entonces, no hay tanto problema. Acusativo, terminación en M, y que cambia también en plural. Los duales, en los duales hay menos problemas porque hay muchos que son iguales. Por ejemplo, aquí en el nominativo y acusativo, instrumental, dativo y ablativo, y el genitivo y el locativo, estos son iguales. Así que ahí hay que tener mucho cuidado con esas terminaciones. Y esto solían aprendérselo de memoria, así que si se pueden aprender de memoria perdida una tabla, que en el caso de nosotros sería esta, que es la primera que estamos estudiando, les ayudaría mucho para poderse guiar o para poder identificar o reconocer otras terminaciones en otros géneros. Porque acuérdense que este es masculino y hay otras declinaciones pertenecientes a otras personas. Es decir, tenemos declinación en consonante y en vocal. Así que esta es la primerita. Pero bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Creo que no. Muy bien. Entonces, déjenme compartirles la presentación de hoy. ¿Dónde quedó? Muy bien. Entonces,
Muy bien. Seguimos con declinación con tema en A. Es decir, con las que terminan en la A o cuya vocal temática es la A. ¿Por qué hay otras? Bueno, en A y en A larga, porque hoy vamos a ver las de A larga, que corresponden a las femeninas. Ese contestado, ese contestado lo voy a subir ahorita que terminemos la clase, para que puedan ahí ir, sí, lo voy a subir a la clase, perdón, a la carpeta de la clase, para que lo puedan ir revisando. Y también esta presentación, tal vez ahorita en una pausa, si alcanzamos, si no hasta el final de la clase. Pero bueno, ahorita vamos a ver un repaso de cada uno de los casos. Acuérdense que cada terminación corresponde a un tipo de caso o de forma de expresarnos sobre un sustantivo, o lo que en español entendemos como preposiciones. Nosotros tenemos preposiciones y así no tenemos que estar declinando nuestras palabras. En el sánscrito sí se hace porque es la naturaleza de esta lengua, es una lengua flexiva. Y acuérdense que todas las lenguas flexivas se declinan. Entonces, la característica del sánscrito es que tiene muchos casos y aparte que tiene ese número dual que en muchas otras lenguas no existe. Creo que en el griego sí existía, pero el caso es que aquí se utiliza para cosas muy, muy específicas, por eso es muy exacto el sánscrito. Pero bueno, el nominativo, acuérdense que habla sobre el sujeto, casi siempre en masculino se reconoce por la bizarga, y es sobre quién se está hablando. El acusativo, que tiene esa terminación en am, en la voz, perdón, en la A corta. Y el instrumental, que se traduce como el con o por, ¿sí? Acuérdense, como instrumento. Y el dativo, para qué o por cuál motivo, ¿sí? El ablativo tiene que ver con cómo o el origen, ¿sí? Desde o para qué o este tipo de traducción se podría hacer. Después viene el genitivo, que tiene que ver con con alguien que tiene algo, ¿sí? O de o desde también se podría traducir. O que también sirve para traducirlo como el verbo tener, porque el verbo tener no existe en sánscrito, así que ahí se utiliza el genitivo. El locativo sirve para el lugar, para un complemento circunstancial de lugar, y se traduce como en, dentro de, entre. Principalmente porque el locativo ayuda a decir en qué lugar está algo, ¿sí? O en dónde se localiza. Por eso es muy importante también este caso. Y el vocativo, que tiene que ver con una interjección, con oh Dios o ay mi Dios, ¿sí? Y que además es igual que el nominativo, solo que aquí dependiendo del contexto podemos identificar cuál es el caso, si es vocativo o es nominativo. Ahí también ya depende de las preferencias de la persona que está traduciendo y qué tanta creatividad le mete a su traducción. Ahora, acuérdense que nosotros vimos el tema en A corta, que corresponde a los masculinos. Ahora vamos a ver con tema en A también, pero referente a los neutros. Fíjense aquí. Aquí vamos a comenzar con la palabra phalam, que es fruto. Creo que esta también pasó al hindi. Y aquí la diferencia es que tiene diferentes terminaciones porque al momento de declinarla o de utilizarla dentro de las oraciones en sánscrito, pues va a cambiar. Ahora, estas terminaciones son propias también de los sustantivos neutros. Por ejemplo, el singular nominativo, phalam, phale, phalani. Fíjense que aquí el dual toma una E, el plural toma una A larga
antes de la terminación ni, ¿sí? Pasa el mismo fenómeno que en los en los verbos de las primeras personas. Es decir, la A se alarga por el fenómeno del sandhi, es decir, a esto se le llama sandhi interno. Es decir, que por la terminación de un verbo o de una raíz, al ponerle una terminación de persona, pues hace que se alarguen cuando se juntan. Esto de los sandhis lo vamos a ver después, ya que terminemos todos estos temas de declinación. Sí, es todas las frutas, es cualquier fruta. Por ejemplo, también cuando dices los frutos de su trabajo, también se utiliza phalam. O, por ejemplo, los frutos del éxito, todo en este sentido se utiliza phalam. O también para fruta, manzanas, duraznos, lo que tú quieras, también es un phalam. Después, en acusativo, fíjense que es igual, phalam, phale, phalani. Fíjense, aquí también tenemos que tener mucho cuidado a la hora de traducir o al de estar viendo o leyendo la frase en sánscrito, porque depende mucho del contexto. En el neutro sí nos ayuda un montón el verbo, porque te va a indicar qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, fulanita ve un fruto, ¿no? Ahí tendríamos que usar un acusativo, porque es en donde está recayendo la acción, hacia qué está viendo fulanita, ¿no? En ese caso sería phalam, pero como acusativo. Si decimos, por ejemplo, no sé, el fruto es dorado, ¿sí? El fruto es dorado o el fruto es rojo. Ahí va a ser un nominativo porque el fruto es el sujeto principal de la oración. Y aunque estén igual, fíjense aquí en phalam y phalam, tiene distinto uso al pasarlo o al trasladarlo al español. Así que hay que tener mucho cuidado ahí. Después en instrumental, phalena. Fíjense que en este caso se parece al masculino. Phalena, phalaviam y phalaiji. Se parece al masculino, ¿no? Nada más que aquí hay que tomar en cuenta que es un neutro y también al pasarlo al español, pues muchas veces se convierte en masculino a la hora de pasarlo en español. Por ejemplo, aquí que decimos el fruto, no es, no sé, el fruto, a menos de que alguien quiera ponerse así muy activista y hablar en binario, pues no. No, y además es mucha batalla para, para convertirlo en binario, ¿no? En no binario, digo, en lenguaje no binario. Pero bueno, ahí ya depende también del traductor. Después tenemos la terminación del dativo. Fíjense que también se parece a la masculina, es decir, termina en aya, como palaya, palaviam y paleviaja. Hasta aquí vamos casi igual que la masculina. Es decir, tenemos solo el cambio en el nominativo y en el acusativo. Pero a la hora de pasar a los demás casos, por ejemplo, el ablativo también se parece un montón al masculino. Así que el cambio entre el masculino y el neutro no es mucho. Tal vez también y eso ya son especulaciones, que porque se parecen mucho, que tal vez el masculino se trasladó del neutro al masculino. Ahí hay un montón de teorías. Sobre todo porque, por ejemplo, en lenguas como el español solo tenemos dos géneros. Y pues a veces en este caso el neutro se pasó directamente al masculino. Y en este caso podría funcionar así porque se parecen mucho. Pero las palabras en neutro son muy necesarias porque hay veces en las cuales es necesario hablar de esa naturaleza, es decir, que no es ni masculino ni femenino, principalmente cuando se está hablando de divinidades o se está hablando de un objeto o se está hablando de algo referente a lo divino o a lo que está fuera del mundo terrenal, etcétera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todas esas cosas, por ejemplo, no sé, el viento, el agua, ¿esas sí tienen género o entrarían aquí?
Sí, es muy probable que sean neutras, pero hay otras que sí tienen género, principalmente las de elementos que a veces se relacionan con alguna divinidad. Por ejemplo, Vayu, que es viento, y Vayu también es el dios del viento. Entonces, esa es masculina. Y, por ejemplo, Nadi, que es río, o es el agua que corre en el río, esa es femenina. Y también tiene que ver con la diosa del río, ¿no? Como Ganga o Ganges, que de hecho en sánscrito todos los ríos son femeninos y eso perdura hasta la actualidad, ¿no? Que todos los ríos están dedicados o son una divinidad femenina. Entonces, sí, eso depende mucho de, por ejemplo, la divinidad a la que están asociados o qué elemento de la naturaleza es, etcétera. Pero por lo general, los sustantivos neutros tienen que ver con algo relacionado a la naturaleza, como vemos aquí con el phalam, con los frutos. Okay, Bueno, okay. entonces, fíjense en la terminación del palat, también es igual que el masculino. Y falabiam, faleviaja, igual que el masculino. Falacia, faleyojo, falanam. Y fale, falayojo, faleshu. Falam, fale, falani. Así que esta no es tan diferente de la masculina, solo por este nominativo, acusativo y vocativo. Los demás se parecen o son casi iguales que el masculino. Nada más que a la hora de traducir o a la hora de pasarlos a sánscrito, pues sí hay que tener mucho cuidado de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No. Está bueno. Bueno, entonces vamos a ver los femeninos. Acuérdense, hasta el neutro tenemos tema A corta, ¿sí? Aquí ya pasamos a A larga. ¿Por qué? Porque los femeninos solo se ven en A larga o en I larga, ¿sí? Entonces, esa terminación ya me indica que es un femenino, que tenga esa A larga. Fíjense aquí, en cada caso también tiene su propia terminación. Por ejemplo, Balá, la niña. Así sin bizarga, ¿eh? Lleva así la A larga. Porque también acuérdense, si le ponemos bizarga ya es un plural masculino, nominativo. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Balé, las dos niñas. Y balaja, las niñas. Aquí también, fíjense que está igual que en el masculino. ¿Cómo sabemos que es femenino? Por el contexto, ¿sí? Si, por ejemplo, ponen en la oración que los balaja están usando saris, pues van a ser niñas entonces, ¿no? No niños. O que, no sé, los niños están con el guru. Pues van a ser niños, no niñas, porque generalmente los que se iban al gurúcula eran niños. Pero bueno, acusativo, balam, balé, balaja. Fíjense también la terminación en M, pero tenemos esa A larga, porque esta es la de nuestro tema. Es decir, tenemos esa A larga que se va a quedar a lo largo de las declinaciones, porque es la que nos indica que eso es femenino. Igual aquí en el dual, balé. Aquí también se puede confundir con el neutro. Así que siempre hay que estar bien cuidadosos de si el sustantivo es neutro, es femenino, es masculino, porque las terminaciones se parecen. Y balaja, igual. El contexto nos va a decir. Luego, el instrumental, balaya, ¿sí? Aquí ya no es ena, como en los masculinos o neutros. Aquí es la terminación aya o ya, con A larga. Pero fíjense que en medio se queda esta A larga del tema. Después, balabiam.
igual se queda la A larga de niña. Y en balabiji. Aquí fíjense que ya es diferente. Ya no es aiji, como en el masculino o en el neutro, sino que aquí es biji. E igual se queda la A larga. En el dativo, balayaiji. Fíjense que igual se queda la A larga y la terminación ya, yai, balayai. Bueno, balayai. Balabiam, balaviaja. Aquí ya no es vale viaja, aquí es bala viaja. Balayaja, balabiam, balaviaja. Fíjense que en el ablativo ya no es a, como en el masculino o en el neutro, sino que ya es yaja. Y en el genitivo es igual que el ablativo. También, ¿cómo los distingo? Por el contexto. De la niña o desde las niñas. Es decir, por ejemplo, yo tengo la casa de la niña, pues, o en sánscrito, que sería Griham Balaya, ¿sí? En este caso sería de la niña la casa. Entonces, ¿cómo se traduce? La casa de la niña. Y en este caso, pues lo traduzco así porque, aunque termine igual que el ablativo, pues depende del contexto de la frase, ¿sí? Como no tengo un verbo, por ejemplo, lo traduzco así porque no puedo decir desde la casa la niña o la casa desde la niña, sino la casa de la niña, porque no hay un verbo. Entonces, hay que estarle pensando así mucho para poderlo traducir. Y sobre todo cuando tienen estas terminaciones que son iguales. Bueno, siguiente, balayojo, balanam. Fíjense que este nam es igual que en el masculino. Y el yojo también. Balayam y balayojo. Y balazu. Fíjense que aquí ya ese su no es cerebral, sino que es na s. Balazu. Balé, balé, balaja. Aquí fíjense que este vocativo sí cambia respecto con el nominativo. Aquí ya no es balá, sino que es balé. O niña. A ver. Y o dos niños o niñas. Fíjense bien en las terminaciones. Por ejemplo, ese balé está 3 veces. O el balabiam también 3 veces. El balá está 2 veces acá con las bizargas. Entonces, hay que estarle practicando y practicando para saber bien en qué consiste cada una de las declinaciones. ¿Sí? Aquí les pongo unas palabras o algo de vocabulario para que ustedes puedan ir practicando, que ese es el ejercicio de hoy. Es decir, declinar un sustantivo, bueno, era un sustantivo masculino, un femenino y un neutro, ¿sí? De cualquiera de los que tienen aquí. Ustedes pueden elegir el que quieran. Por ejemplo, no sé, Yanaja o Dasaja en masculino, o del neutro Annam, Pushpam, Palam, bueno, Palam no, porque se hasta. Mitram, que es también muy común. De las femeninas tenemos el Ganga, Nasa, Kata, Mudra. Entonces, tienen muchas palabras aquí de ejemplo para que puedan practicar, ¿sí? Esta presentación se la subo ahorita para que la puedan descargar o la tengan ahí de consulta si necesitan ayuda para poder hacer las declinaciones. Pero bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, creo que no. Ya con la presentación se arma. Bueno, Bueno, eso espero. dejo de compartir para subirla. Va. A ver, yo también voy traduciendo unas cosas ahorita. Que fíjense también, eso
que es lo que tiene el sánscrito, como tiene uno que estar desgajando o estar analizando cada una de las palabras precisamente por las terminaciones que son iguales o porque se juntan un montón de sustantivos o de conjuntos o de compuestos. Entonces hay que estar viendo o estableciendo qué dice cada oración primero antes de traducir. Y en ese caso, a diferencia de otras lenguas, pues uno no puede estar traduciendo o haciendo interpretación mientras lo están diciendo, mientras te están mostrando el texto así nomás. Que muchos luego así dicen, ah, mira que ando en India o que tengo este texto, tradúcemelo, ¿no? Pues primero déjame analizar cada oración y ver dónde está el verbo y demás para podértelo traducir. Entonces, sí conlleva un montón de trabajo estar traduciendo sánscrito, para que luego también no se desesperen si no pueden traducir todavía, porque todo esto está de fondo para poder estar traduciendo, así que no se desesperen. Y tan solo las mini traducciones que tocaron en el ejercicio pasado ya me andaba haciendo bola. No, sí, sí. No, luego así me dicen, no, es que mirando en India y estoy en este templo o que me encontré este texto, ay, ayúdame a traducirlo mientras ando acá. Y yo, no, pues espérate. Primero hay que ver qué dice, luego hay que ver dónde están los verbos, dónde está esto y el otro. Que sí se puede hacer traducción así, digamos, simultánea, si es de algo que ya te sabes de memoria, como son, por ejemplo, los mantras. Esos se pueden traducir en así, digamos que al momento, pero depende mucho de qué es lo que están diciendo. Como el mantra que les puse el otro día. ¿Y no se te hace más fácil traducir en hindi que en sánscrito, Sí, aunque sabes más de sánscrito que hindi? Sí, ¿verdad? sí, el hindi está bien, pero está más fácil a comparación de eso. 1000 veces, claro. Sí, no, cosa seria. A ver, va a estar en una carpeta que se llama semana 4. Ahí va a estar. Semana 4. Aún no me aparece, pero a veces se tarda como un ratitito. También anda medio lento mi internet, así que no se preocupen. Pero miren, para las 4 semanas que llevamos ya y que ya puedan leer verbos o que ya empiecen a declinar, pues vamos súper bien, ¿eh? Yo me acuerdo que nada más vi verbos durante todo un mes y ya después empezamos a declinar cosa por cosa, así que lo que nosotros ya vimos en 4 semanas, yo lo vi como en 2 o 3 meses, así que no se preocupen. Pero tú lo tienes bien dominado, pero nosotros ahí, ahí vamos tratando de... Así que van muy bien, ¿no? A lo que me refiero es que van muy bien. A ver, ahí Todo está. fine. Y eso que hemos perdido mucha clase. Uh-huh. A ver, ahí van. Bueno, entonces ya está ahí arriba el material. Si tienen alguna duda, pues me avisan. La verdad que me voy a estoy seguro. Todavía no me aparece. Es una de semana 4, ¿no? Tengo hasta la 3. Sí, semana 4. Lo de las cerebrales, pues tiene también su significado, pero dependiendo, por ejemplo, para cuando estás meditando. Bueno, eso lo usaban los brahmanes.
Nosotros porque lo estamos viendo así con pura erudición, pero ya una cosa es estarlo estudiando así como erudito y otra ya llevarlo a la práctica. Porque acuérdense que esta lengua la usaban los brahmanes para llegar a ciertos estados de éxtasis. Y pues las cerebrales pueden ayudar mucho en ese sentido. Acuérdense lo que les explicaba en la primera clase del aparato fónico y de cómo hay ciertas partes de nuestro paladar o de nuestro aparato para hablar, si le llamamos así, en las cuales emitimos determinados sonidos. Entonces, las cerebrales se le llaman así porque se pone la lengua en la parte más alta del paladar o las sílabas velares se le llaman también. Y pues se creía o se cree que este punto está conectado directamente con el cerebro o con el chakra de la mente. Entonces, al estarlo activando, uno llega a ciertos estados de éxtasis. Que por ejemplo, cuando están meditando o están repitiendo muchas veces un mantra, se tiene que tocar necesariamente ese punto y estar respirando de determinada manera. Porque hasta practíquenlo, ¿no? Que dices, por ejemplo, kshatriya, kshatriya, pones la lengua hasta atrás y al estarlo repitiendo muchas veces muy rápido, pues respiras de manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, al menos las personas que me han dicho o que yo he entrevistado, que me dicen que pueden llegar a estos estados mediante la meditación, pues depende mucho cómo respiran o cómo están diciendo los mantras. También dicen que son mantras secretos. Por ejemplo, una persona me dijo que su guru le dijo qué mantras eran y cómo pronunciarlos, y por eso es que él puede llegar a esos estados. Pero pues esa explicación fisiológica pues es esta, ¿no? De que respiras de determinada manera o que tocas ciertos puntos en tu cuerpo con la lengua y llegas a determinados estados mentales, ¿no? Y pues sí, esa es la explicación de las cerebrales, de que se pronuncian de esta manera y que tienen este tipo de significados asociados. Pero les digo, es parte de toda esta mística y de todas estas leyendas e historias que tiene el sánscrito. Pero bueno, entonces cualquier duda ahí me avisan, ya están ahí los materiales. Y aquí voy a andar. Tú ya lo puedes ver, Arturo, yo no, todavía no me aparece la carpeta 4, no sé por qué. O darle refresh, actualícenla, porque bueno, aquí me parece que ya están. Ya le di refresh y me meto de nuevo, así desde cero, pero no me sigue apareciendo solo 1, 2 y 3. No sé por qué, por eso le preguntaba a Arturo si a él se le aparecía, a lo mejor es mi... O si no, a ver, déjame pasar aquí el link. A ver, échalo. Sí, porque sabes que la vez pasada tampoco lo podía ver y cuando me mandaste el link me lo abrió con otro navegador y ya me dejó verlo. Y en Google no, como que se tardó más, mucho más. Entonces no sé si tenga que ver el browser. Sí, a veces sí. Es que también depende cuál tienes de navegador predeterminado. Bueno, ahí está. Bueno, ya, como los otros días lo voy a subir antes de la clase. Y ahora no alcancé. Sí, estaría bien. Si alcanzas, estaría súper. ¿Ya nos mandaste el link? Ah, ya vi, ya vi. Es que está como restringido, por eso no se podía ver. Ahora todo tiene sentido.
A ver, lo paso aquí por el chat. Nada más avísenme si ya pudieron entrar, por favor. Ok, a ver. Ya. Ya lo puedo ver. A ver, como nos queda poquito tiempo, traten de hacer un femenino y un neutro, por favor. Ya el masculino, ya todos me lo mandan de tarea. Y sí es cierto, Arturo, trata de mandarme tareas, porque no me has mandado. Por favor. Ok, un neutro y un femenino. De toda la lista que está en la casi penúltima, ¿verdad? De vocabulario. Sí, ahí les puse unos ejemplos de palabras neutras, femeninas, masculinas. Tomen la que quieran, pero claro, la que vimos ahí en los ejemplos no, como Palam, que viene por ahí. Tomen alguna otra para que la puedan declinar. Muy bien. Nunca alcanzo a terminar, pero ya me dejas picada, Lucero. Una vez empezando es como que, no, ahora lo tengo que acabar. Ahorita ya. No, y está bien porque, bueno, a mí en Hindi me pasaba que decía, ay, ya se acabó la clase, ya lo hago después. Y Y se después te va el hilo. se me olvidaba cómo tenía que hacerlo. Sí, también por eso prefiero de una vez. Y te diré que muchas veces, en cuanto te vas de que, bueno, sale, bye. Yo sigo acá y volteo y digo, ay, me acaba de surgir una duda. Pues creo que es así, a ver qué sale. Ya si me corrige algo me daré cuenta. Pero sí, sí es un rollo.
Lucero, a ver, tengo una súper duda. Por ejemplo, en la de neutro tenemos fal. Ajá. Entonces, tal cual, por ejemplo, yo agarré agua, que es yalam, ¿Qué palabra tomaste? agua. Agua. Ajá. Yálamo. Sí. Ajá. Entonces, por ejemplo, la M al final es parte de la palabra tal cual, yalam, o sería la terminación de normativo singular. Sí, es la terminación del nominativo singular. Ah, ok. Que eso es como lo que distingue a los neutros, que terminan en M, pero ya después cuando los declinas, esa M desaparece. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, tal cual su dual sería yale. Ujú. Y Y así también sucede. sería yale en el singular vocativo. Ah, ok, ok, ok. Mm. Muy bien, porque dije, bueno, ¿y luego qué hago con esa M o se la quito o no? Ok, ya capté. Gracias, Lucero. Bueno, ¿cómo van? A ver, veo que me está dando apuro. Voy a la mitad del neutro. Ajá. Para acabar. Acusativo y nominativo dual y plural son iguales. Sí, acusativo dual y nominativo dual son iguales. El plural también, en el nominativo y acusativo. Digamos que en el neutro, el nominativo y acusativo son iguales en los tres números. Como, acuérdense, palán, palé, palán. Acusativo también, palán, palé, palán. Así que si se la quieren aprender de memoria, esta es más fácil. Como el resumen. Ok.
Mm, pero bueno, ya se nos acabó la hora. Igual vamos a seguir viendo esto mañana. Vamos a hacer un recuento de las declinaciones con tema en A y A larga, en este caso para el femenino, para comenzar a traducir unas oraciones pequeñas Ok. y que comiencen a ver también las partes de la oración, cómo es que se estructura, cómo es que pasamos al español, cómo se hace un análisis morfológico. Esos temas vamos a ver durante la semana, para que ya el viernes podamos empezar a traducir frases pequeñas. Las voy a sacar yo creo de la Gita o de Panchatantra, que sí es lo más fácil y lo clásico que se hace aquí en sánscrito, empezar a traducir Panchatantra, que es el texto como más facilito. Pero bueno, si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Nada más, Sí, es cierto, se me olvidó buscarlo, pero sí, te lo debo para mañana. El factor. Ay, no me traje el diccionario, está allá abajo. Bueno, ya pero está en la sí, mano. te lo voy a deber, porque mira, estoy traduciendo ahorita un texto en donde sí viene algo sobre benefactor. Espérame, déjame ver, que aquí lo tengo abierto. Está en un texto que se llama el Namakam Vichamakam de un texto, digo, un mantra dedicado al dios Rudra, que es el que estoy traduciendo ahorita. Está larguísimo, ya llevo 2, 3 días en esto. Wow. Y a ver, aquí está. Auspicioso. Shivatama. Esa podría ser una. También, déjame ver. Rudra. Se le llama ese texto el Sri Rudra. Lo puedes encontrar por ahí porque lo usan mucho en el sur de India, principalmente los que están dentro del grupo de Satya Sai Baba. Yo lo estoy traduciendo para un templo de Sai Baba aquí en Tijuana. ¿A poco hay, Lucero? Hay uno, pero está bien chiquito porque lo maneja una familia que se vino de Tamil Nadu. Y como aquí ni hay templos, que es lo que yo estoy investigando en mi tesis, aquí ni hay templos ni nada, las personas pues se van a Estados Unidos a los templos, pero aquí esta familia hizo su propio templo de Sai Baba, así como ellos lo manejan, como ellos lo interpretan, y pues tienen estos textos que están en sánscrito y pues gente mexicana va y no saben ni qué dicen ni qué significa. Claro. Y por eso les estoy ayudando a traducirlo para los mexicanos. Entonces, Aquí en Guanatos nada más hay uno también. Y y pues bien chiquitito. sí. Y además, pues ellos también me han dicho que pues sí ha sido difícil, ¿no? Para encontrar cosas en español. Claro. Y ¿dónde está? ¿Dónde está? Déjame ver. Porque hay un montón de palabras para benefactor. ¿Lucero le tenemos que poner traducción o solamente con Si quieren, si declinarlo? ustedes quieren. Pero, pues sí, como son las primeras traducciones, sí pónganse para que se vayan asociando qué significa cada una de las declinaciones. Espérame, Ok. déjame encontrar la palabra. Y es que lo que tienen los textos en sánscrito es que si por lo general primero van a dedicarle el texto a una divinidad, siempre. Y para dedicarle el texto se ponen a decir todo lo que es ese Dios, que es el más bueno, que es el más inteligente, que es el más
sabio, etcétera, etcétera, y ya hasta después entran al texto. Entonces, si quieren estudiar adjetivos, también váyanse al principio de los textos. Ujú. Mira, una de las palabras que puede ser como para benefactor es barshi. Barshi. A ver, te lo voy a transliterar aquí. Barshi. Ya sé. A ver, déjame ponerlo aquí. Larga. Sí, ya sé. Este es como el que derrama energías o el que derrama bendiciones sobre alguien. ¿Qué otro? Y como están hablando de Rudra, es casi siempre el que destruye algo. Así que... Como verbo, Barshihyasan. Sí, debería tener la terminación an, por ejemplo, para aquel que tiene o posee algo. Sí, ese tipo de cosas. Déjame buscar bien los significados o uno que esté en verbo y ya te lo paso. Ese sí te lo tengo para mañana porque estoy segura que apareció uno así aquí en el texto que estoy traduciendo. Ese sí te lo tengo para mañana. Pero bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Ya me pasé. Creo que no, Lucero, todo fine. Bueno, espero su trabajo, ¿eh? Sobre todo a ti, Arturo, que no he visto cómo escribes. Así que por favor, mándamelo al correo, al WhatsApp o donde quieras, pero mándame. Está bueno, nos vemos mañana. Sale, Bye. Lucero, gracias. Bye. Gracias, bye.